al doctor Juan Raúl Williman, quien es asesor legal del Sindicato de Policías del Uruguay, organización que presentó su preocupación a propósito de la iniciativa de plebiscitar la habilitación de allanamientos nocturnos. Para hablar de este y otros temas es que lo recibimos esta mañana. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿qué aspectos generan preocupación en el sindicato a propósito de los allanamientos nocturnos? Bien, el sindicato, el SUPU, ustedes saben primero que en los sindicatos policiales hay muchos. Hay muchos. Más de 20. Ahí va. Sin embargo, siempre, o históricamente, dos sindicatos muy representativos, el SUPU, el Sindicato Único Policial, desde el 2005 a la fecha creo que uno de los más representativos, que viene trabajando muy bien hace muchos años. Tuvo un momento incluso de intervención, de llamado a nuevas elecciones, de reclutamiento de muchos afiliados. Y es un sindicato que se caracteriza siempre por sobre todo su objetividad, su imparcialidad. Tiene un buen vínculo con su empleador, pero está claro, o queda muy claro que no tiene ninguna afiliación política. Y creo que en este tema... ¿Cuántos afiliados tiene? Viene creciendo sustancialmente, pero no te quiero mentir en el número porque el último registro implica que tuvo un aumento importante. Entonces no quiero arriesgar un número porque puedo llegar a quedarme corto. Es un sindicato que viene creciendo fuertemente en la cantidad de afiliados, creciendo de forma importante. Entonces si tiro un número seguramente le erre. Incluso ellos mismos tienen que esperar el nuevo dato que le pase el Ministerio del Interior. El otro día estaban reclamando por una cantidad de afiliaciones importantes, de nuevas afiliaciones importantes. Tiene dirigentes que están recorriendo todo el país. De hecho, la semana pasada tuve una reunión con Orsi y su equipo, luego tuve una reunión con Ojeda y así vienen reuniéndose. Acá tengo la plataforma del sindicato policial, que repito, tiene esta característica, esta es histórica. Yo hace muchos años soy abogado del SUPU y siempre tuvo esta característica histórica de ser muy objetivo, estar muy parado en la defensa de los intereses de sus afiliados por sobre todas las cosas. Y en este tema, que es muy político, lo mismo. No tiene una posición específicamente, no es que se afilia a una u otra, sino que está preocupado por sus afiliados. Realmente está preocupado por la situación específica de los policías que tengan que encarar esa situación. Entonces, empezó esta ronda, no solo porque corresponde empezar esta ronda para hablar con los distintos precandidatos por la plataforma general histórica, tiene que ver con salarios, viviendas, reclamos de los policías históricos, sino porque además tiene esta enorme preocupación de si efectivamente están preparados para tener una noticia como esta, ¿no? Que una cosa es lo que estamos discutiendo hoy, otra cosa es que efectivamente esto es voluntad popular, se decida aprobar y mañana la policía tenga que efectivamente dar cumplimiento de un allanamiento nocturno. ¿Y el temor pasa básicamente por el derecho básico, que es el de la vida? Pasa por dos aspectos. El sindicato policial me parece que con mucha coherencia dice, bueno, todavía no hemos recibido nosotros información respecto a formación, equipamiento, logística. O sea, la primera pregunta del sindicato policial del SUPU es, ¿estamos preparados para realmente avanzar en este tema? Porque una cosa es modificar la Constitución, solucionarlo, y otra cosa es efectivamente llevarlo a cabo con los mejores resultados, con dos riesgos. Yo creo que son dos riesgos. El primero sí tiene que ver con la seguridad personal de los oficiales que les toque actuar, porque entienden que no es lo mismo hacer un allanamiento nocturno que diurno. Los allanamientos son siempre complejos, son situaciones violentas per se. El diurno tiene sus complejidades, el nocturno, solo por su condición de nocturno, es claramente más riesgoso. Eso está estudiado en todos lados y es riesgoso en dos sentidos. Primero, para la propia policía, pero también para los daños colaterales. Nosotros decíamos el otro día que yo hace muchos años que me toca ir a fiscalía por los policías, porque los policías en sus procedimientos, haciéndolo aún con la mayor responsabilidad, muchas veces generan daños colaterales. Obvio que siempre generalmente no tienen problemas penales, o intentamos que no los tengan, porque alguna causa de justificación los termina ayudando y resolviendo el problema, o sea legítima defensa, cumplimiento de la ley. O sea, básicamente ese es nuestro trabajo hace muchos años como abogado del sindicato policial, pero tampoco, seamos honestos, tampoco es que el policía pasa bien en ese sentido, ¿no? El policía tiene una situación compleja, desarme, pasaje por fiscalía, proceso administrativo disciplinario, separación del cargo. Incluso aun cuando se resuelva favorablemente, todo el proceso por el que pasa también lo lesiona fuertemente, económicamente incluso. Solo el desarme para el policía implica una pérdida económica importante. Entonces, esa situación es doble. O sea, sabemos
o por lo menos desde el sindicato policial, el SUPU, piensa y no tiene dudas de que se va a enfrentar a una situación más riesgosa, que los va a exponer doblemente. Entonces, frente a esa situación, creo que con todo criterio y responsabilidad dice, bueno, me empiezo a juntar para plantear no solo cuál es mi posición, sino cuál es la respuesta, ¿no?, de lo que tendría que ser el sistema político para asegurarle al policía que... ¿Qué garantías pide el sindicato? Está hablando, en las reuniones está hablando, primero de formación. Si esto no es un allanamiento diurno, si esto es distinto, acá tiene que haber un proceso de formación, ¿no? Porque mañana vamos a hacer un allanamiento sin que haya una formación previa y partiendo de la base que los allanamientos diurnos y nocturnos son iguales. Se supone, no son iguales, no pueden ser iguales, y acá tiene que haber un proceso de formación. Después tiene que haber un tema de equipamiento para la noche, que no es lo mismo que del día. Después está preocupado por el poder de fuego de algunas organizaciones criminales. Entonces dice, lo otro que necesito es un tema de equipamiento para saber que yo voy a tener las mayores garantías. O por lo menos voy a tener el mismo nivel de equipamiento o de poder de fuego que tiene mi enemigo, si no va a estar muy complicado. Eso, en segundo lugar. En tercer lugar, logístico. ¿Quiénes? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? O sea, creo que esto requeriría una mesa de trabajo que implicara, sin duda, a los magistrados fiscales, porque, bueno, esos son los que realizan esta diligencia de investigación. Claro. La gente confunde esto con una prueba. Nosotros no sabemos si va a ser una prueba. Ahora, Williman, pero se reunieron con el subsecretario del Interior. Sí, yo estuve en esa reunión. ¿Y allí qué garantías se brindaron? Bueno, porque son quienes impulsan de alguna manera, ¿no? Claro, bueno, pero lo que pasa es que estamos hablando de... Por eso el sindicato dice, porque esto es... Un sistema muy común en Uruguay es, bueno, se aprueba y después vemos cómo. Entonces lo que dice el SUPU es, bueno, no. Pero tiene que haber, me imagino, de fondo una exposición de motivos que de alguna manera brinde pero los motivos... la realidad. No, bueno, lo que nos dice es que la policía está preparada y que eventualmente la medida podría ser una medida eficaz. Otra cosa que el SUPU ha llegado a cuestionar, decía, nosotros no sabemos qué tan eficaz es. De hecho, cuando me han preguntado a mí como asesor, yo lo único que he contestado es una cosa que me parece muy cierta, que es seguro vamos a bajar garantías constitucionales, ¿no? O sea, como ciudadanos vamos a tener una garantía menos, más allá de que se discuta si esto es muy viejo, si corresponde o no. Lo cierto es que objetivamente una de las garantías las vamos a bajar. Y las vamos a bajar en pos de algo realmente eficaz. Eso es lo otro que no sabemos. O sea, hay estudios en el mundo que no hablan de una gran efectividad de los allanamientos nocturnos. Y vuelvo a remarcar esto, una cosa es una diligencia de investigación y otra cosa es obtener una prueba. Yo puedo hacer un allanamiento y tener un gran resultado en el allanamiento porque encontré una prueba material, no sé, un jean con sangre de la víctima que puedo sacar un ADN, el arma homicida, o si es un tema de narcotráfico, logré encontrar efectivamente dinero, droga, balanzas de precisión, realmente puedo no encontrar nada. Entonces la diligencia es absolutamente ineficaz. Está planteado como un elemento más, eventualmente, de prueba que puede apelar la Fiscalía. Pero cuya eficacia no la conocemos. De hecho, hoy día hay allanamientos diurnos que no tienen ningún resultado. ¿No? ¿Por qué? Porque se entera antes, porque sabe, entonces toman los recaudos y la verdad es, no encontrás nada. Bueno, quienes defienden esta iniciativa sostienen que al ser en la noche, como que el efecto sorpresivo podría generar mejores resultados en ese sentido, ¿no? Eso sobre la base de que los delincuentes no se van a enterar de que pueden ser allanados nocturnamente y no tomen los mismos recaudos o algunos peores, porque también podrían llegar a defenderse utilizando la noche como esa situación. Yo, fuera de mi actividad como hago el sindicato policial, como defensor de víctimas en el consultorio, tengo un montón de casos de gente lastimada por intercambio de bandas, balaceras, etc. Sí, los daños colaterales que le llaman. Daños colaterales, pero este año tuvimos sentencia del caso de la niña Nadia, que fue atravesada por una bala, estaba haciendo sus deberes y simplemente su hogar no tenía las condiciones necesarias y bueno, una balacera terminó con la niña. Ahora, obviamente no estaba actuando la policía, pero quiero decir, si yo voy a estar frente a un tiroteo, la familia, o sea, los trabajadores que viven cerca de esos barrios están en una situación compleja, ¿no? de cuidado especial. También son las mismas personas que pueden reclamar, bueno, yo quiero tranquilidad en el barrio, pero también es cierto, y por eso decía que hay estudios, y ya los dejo, de situaciones donde hablan que el allanamiento no es eficaz, sobre todo en aquellos barrios donde tienen muchas condiciones criminógenas, ¿no? Son barrios complejos donde vos, capaz que en el allanamiento nocturno lográs, con un allanamiento nocturno, con otras medidas, cerrar una boca de pasta base, un lugar de venta de drogas, pero en esas condiciones de ese barrio, a la semana lo tenés abierto en la otra esquina, sin ninguna dificultad. Entonces, fuiste realmente muy poco eficaz, porque si vos lo que estás buscando es cerrarlo, y además, ¿qué es lo que cerraste además?
algo que se trata de un microtráfico muy menor, que sí puede generar mucha violencia alrededor, pero no lo solucionaste el tema. Ahí esto, incluso si pueden buscar una nota del Observador, creo que es Sanjurjo el que habla de ejemplos de 2 ciudades en Estados Unidos, una es en Pittsburgh, que realmente se vuelve ineficaz porque es tan criminógena la zona que cierran acá y abren acá. O sea que el tema lo resuelven por menos de una semana. Willyman, Entonces, es muy poco eficaz. Un aspecto que le consultamos al sindicato desde el punto de vista del miedo que podían sentir los funcionarios ante estas eventuales situaciones, ¿no? De ir en la noche, con todo ese contexto, ¿no? De bandas criminales, de los daños colaterales. Y se planteaba que no. ¿Cuál es la diferencia entre solicitar mayores garantías y que no es un miedo real de los efectivos policiales? La policía es muy responsable. Yo creo que, no sé si el término es miedo. A ver, ellos salen a hacer su función todos los días sabiendo que su función implica riesgos. Además, ellos son policías 24/7. El estado policial no lo pierden y salen a responder. Esto lo digo porque muchas veces son ellos los rapiñados y cuando se dan cuenta que es un policía, termina en una situación sangrienta porque ellos tienen no solo la legítima defensa de defenderse frente al ataque, sino que además tienen la obligación, tienen el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, ellos realmente creo que tienen claro que, lamentablemente, cuando les toca trabajar en su trabajo, toman un riesgo. Lo que me parece que también tienen claro es que un allanamiento nocturno implica aumentar el riesgo. Creo que todos somos conscientes que un allanamiento nocturno implica aumentar los riesgos. Lo que pasa es que viene el argumento del mundo al revés, ¿no? Quienes deben cuidarnos reclaman quién los cuida a ellos para hacer, ejercer la autoridad y la seguridad. Creo que eso, Lorena, es histórico. Cómo cuidamos a los que cuidan es histórico. Creo que es un legítimo reclamo de los que cuidan. Y cuando digo cómo cuidamos a los que nos cuidan, me refiero a todo. Desde un servicio de salud, que si tiene que entrar a un barrio no puede, porque estamos hablando de las personas que nos cuidan, o de la propia policía. ¿Por qué el reclamo del SUPU? Yo cuando lo veía la propuesta, cómo se juntaban, se van juntando precandidatos, y históricamente están hablando de salario, vivienda, compensaciones. Porque en realidad están hablando de lo mismo, de cómo cuidamos a los que cuidan. Y en cuando a mejores condiciones estén, en realidad mejores condiciones vamos a estar todos. Y en ese marco de cuidar a los que nos cuidan, en caso de aprobarse los allanamientos, ¿entienden que debería establecerse un protocolo de actuación para allanamientos nocturnos? Sí. Nosotros entendemos que debería establecer, por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de efectivos que van a participar en cada operativo. Sí, yo creo que lo hablamos el otro día, creo que no me acuerdo si después de la reunión con Orsi o con Ojeda, pero con la directiva nos quedamos charlando de que realmente, en virtud de que tampoco hay respuestas muy certeras, realmente si esto se aprueba, habría que establecer una amplia mesa de diálogo, repito, trayendo a esa mesa a los magistrados fiscales, a los jueces, ¿no? Obviamente al Ministerio del Interior, pero también a los sindicatos policiales, y empezar, ¿por qué no?, a la academia, y empezar a trabajar en un protocolo que dé ciertas certezas y garantías. Incorporarlo a la ley orgánica policial, por ejemplo. Claro, cuando uno estandariza y pone ciertos requisitos, después no hay margen, ¿no? Porque capaz que después lo de siempre, no hay gente, te mando a hacerlo con la gente que tengamos, no. O sea, si hay un protocolo y hay un mínimo de personas, un mínimo de equipamiento, cuando está solicitado, esto además está en consonancia con los equipos fiscales, con los jueces de garantía que van a esta orden judicial. O sea, si realmente tenemos una buena mesa de diálogo y generamos una situación distinta, por lo menos le podemos asegurar eso, porque el SUPU, más allá de su postura contraria, no es la mayor preocupación. ¿En contra o a favor? No lo decide el SUPU. Claro, pero en esa línea queda un poco... Lo decide la gente y si ya te doy la palabra, lo decide la gente, y si lo decide la gente, la pregunta fundamental del SUPU es, ¿nosotros estamos preparados? ¿O hay que sentarse a realmente empezar a trabajar en un protocolo que nos dé a todos mayores garantías? Claro, no hay un pronunciamiento de si se está a favor o en contra. Sí, hay un pronunciamiento. El presidente del SUPU varias veces ha marcado que está en contra de esta medida. ¿En contra? Sí, lo ha dicho. Cardoso lo ha dicho, pero González también, Andrada también. Los dirigentes más visibles, que ustedes los han visto en estos, toda la semana los han visto, dieron nota después que salieron a la reunión en el Ministerio del Interior, dieron nota después de la reunión con Ojeda, con Orsi, tienen una posición. Pero lo que pasa es que la posición no es lo más importante. Por eso digo que no es un sindicato que esté politizado. La posición no es lo más importante, es apoyo o no apoyo la enmienda constitucional. Lo que está preocupado es, bien,
Yo tengo mi posición, pero más allá de eso, no es una decisión nuestra. Claro. El tema es, sale. Si sale, entonces Estamos prontos. no debería ser de aplicación inmediata, entiendo. Usted debería tomarse un tiempo, Exacto. la academia y las autoridades para generar ese protocolo y después sí. Sí. Eso es lo primero que pensamos es, y lo primero que fuimos charlando con las autoridades es, bueno, si esto sale, porque la decisión es ajena, lo que tampoco puede pasar es que salga y al otro día haya una orden para un allanamiento nocturno. O sea, me parece que requiere... la gente está en contra de la ley interpretativa, dice que no es necesaria, básicamente, pero yo creo que como mínimo requiere, repito, una mesa grande, importante, donde se lleguen a determinados consensos, se trabaje en un protocolo de actuación y nosotros le podamos decir, en todo caso el SUPU le puede decir a los afiliados, ¿no?, que tenían las garantías. Protocolo que después a nosotros, a los abogados nos ayuda. Nos ayuda también para defender, porque si se estuvo dentro del protocolo o no se estuvo dentro del protocolo, es un dato importante. Claro, claro. Y estoy hablando, y ya te cuento esta vez, Lorena, estoy hablando del otro tema que nos preocupa, la responsabilidad del policía en cualquier tipo de daño colateral. Porque nosotros tenemos que ir a Fiscalía a defender al policía y nosotros es muy útil decir, no, perdón, pero acá había un protocolo, se actuó dentro del margen del protocolo y la situación encuadra claramente en una legítima defensa o en un cumplimiento de la ley o en cualquier otra cosa. Claro, estaba todo oscuro, disparé, tuve que disparar y le pegué a otra persona que no era la que estábamos buscando, por ejemplo. Bueno, hay estudios donde en Estados Unidos hubo allanamientos nocturnos donde hay varios casos, o sea, se hace un análisis estadístico donde le erraron al domicilio. Que es algo que técnicamente puede pasar, ¿no? Sobre todo porque uno siempre piensa en un domicilio con número de puerta y apartamento. Y... Hay determinadas zonas donde no está tan clara la ubicación. Claro, no es que la casa tiene número de puerta y lo vas a ubicar rápido. Ya para cerrar con este tema, ¿ha habido vínculo con los otros sindicatos? Es decir, ¿cuán extendida está esta posición entre los funcionarios policiales? Bien, es muy variopinto la opinión. Yo supongo que hay mucha policía que está de acuerdo con la medida. El sindicato, el SUPU, lo que tiene que hacer es responsable con su posición y obviamente respeta todas las posiciones. No ha habido mucha actividad de la USIP últimamente, que a mí también me tocó asesorar, que era la Unión de Sindicatos Policiales, donde estaban todos los sindicatos unidos, donde se trabajó muy fuerte en su momento por el tema salarial, donde se obtuvo una mejora salarial importante. Pero esa USIP, esa Unión de Sindicatos Policiales, no ha trabajado de forma conjunta este tema. Por lo menos yo nunca he sido convocado a esa mesa de diálogo más grande. La verdad es que los diálogos que se han tenido es el SUPU de forma individual y lo ha hecho ahora, repito, con el Ministerio y con distintos precandidatos. Williman, ¿en qué está el caso Penades, teniendo en cuenta, si no me equivoco, por los plazos, que el mes que viene serían las medidas cautelares, ¿no? De prisión preventiva por lo pronto. Sí, bueno, hubo una formalización hace nada de otra persona que colaboraba con esta trama paralela que estaba desarrollando el imputado. Salió a la prensa, pero yo no tengo información porque no son víctimas que defiende el consultorio, de que efectivamente la Fiscalía estaba trabajando en la investigación de dos nuevas víctimas. Sí, lo confirmó Alicia Guione acá arriba. Por eso, entonces creo que... ¿Esas víctimas no son patrocinadas por el consultorio No, jurídico? están en contacto directamente. Por eso es información que tiene Alicia. La Fiscalía y su equipo han trabajado este tema en este último tiempo. Supongo que no solo han trabajado este tema. Estoy seguro de que cuando nos reunamos con ella, lo que nos va a mostrar es, como siempre, el avance en el trabajo de toda la investigación. ¿Pero cuándo se prevé el juicio, por lo pronto? Bueno, ahí hay dos posibilidades. No sé cuál es la decisión de Alicia, no sé qué les dijo a ustedes, pero hay dos posibilidades ciertas. Cuando vence el plazo de un año, tenés la posibilidad de solicitar una prórroga de la investigación si te quedan cosas pendientes. Por ejemplo, estas dos nuevas un buen víctimas. ejemplo, si me quedan 2 declaraciones anticipadas para realizar, seguramente sea más razonable pedir una prórroga de la investigación. No por mucho tiempo, no es que hay que pedir una prórroga por un año más. Hay que pedir una prórroga por el tiempo que estime me lleve esas diligencias de investigación. Ya hubo una prórroga de 6 meses, ¿no? Pero de la preventiva. De este año, por eso. Claro, pero de la prisión preventiva. Hay que distinguir las prórrogas de la medida cautelar de la prórroga de la investigación. Yo puedo prorrogar la medida cautelar o no, capaz que las razones cautelares cesan, pero la investigación sigue en curso y necesito prorrogar el plazo de la investigación. Lo cierto es que la investigación se puede llegar a prorrogar hasta un año más. No creo que sea la posición de ese equipo fiscal. Sé que es un equipo fiscal que está trabajando durísimo, fuertísimo en avanzar y seguramente lleguen los plazos. Pero también es razonable que, dada la magnitud del volumen, porque es más, nosotros hablamos esta semana porque nos tiene que dar información como
eso cumplen siempre a todas las defensa del Claro. imputado y nosotros. Y cuando te da la información, es mucha cantidad de información. Entonces, eso muchas veces justifica el hecho de las prórrogas de las investigaciones para terminar la investigación y ahí sí pasar a lo que me estás preguntando, May, que es la otra etapa, que es poder acusar, poder definir ya la cantidad de delitos, la pena y la acusación fiscal que te permite pasar a la otra etapa. ¿Para ustedes las razones cautelares se extinguieron o debería el ex senador Penades esperar la resolución todavía en prisión? Después de lo que pasó, teniendo ya a esta altura 6 personas condenadas por esta especie de organización paralela que salió a determinar quiénes eran las víctimas y tratar de presionar, encontrar y presionar víctimas, a mí me parece que el riesgo procesal, entorpecimiento de la investigación está siempre presente. O sea que Penades debería permanecer en prisión. Yo lo que digo es que difícilmente hayamos encontrado otro caso donde haya dos riesgos, un riesgo procesal tan claro como el de entorpecimiento de la investigación, porque ustedes tienen que pensar que las víctimas intentaron ser ubicadas y encontradas antes de que dieran su declaración anticipada. Y tampoco es algo que uno pueda decir, no, bueno, pero es una posición de la Fiscalía o de la defensa de la víctima. No, no. Hay personas condenadas que en procesos abreviados aceptaron libre y voluntariamente su responsabilidad en haber trabajado para el imputado de forma totalmente clandestina. Una de ellas es un altísimo cargo del Ministerio del Interior y del INR para ubicar víctimas. Y la formalización del otro de hace una semana sigue corroborando que había más gente trabajando en esa organización para encontrar víctimas y evitar que declararan. Si la Fiscalía, al consultorio no le llegaron más víctimas, pero a la Fiscalía sí. Entonces, si a la Fiscalía todavía le están llegando víctimas, ese riesgo procesal parece mantenerse absolutamente vigente. Ya para cerrar, y muy breve, Sí. le voy a pedir muy breve la respuesta, el cambio que ya no es más patrocinada por ustedes, Romina Papazo, por otro tema, el tema Orsi, ¿cambió en algo la línea de investigación, la credibilidad de las víctimas? No, yo digo lo mismo, a veces me han criticado por eso, yo lo que dije siempre, y lo sostengo, es, yo no creo que haya cambiado mucho, yo creo que desde el punto cero siempre fueron muy cuestionadas, siempre hubo 2 víctimas, fueron siempre muy cuestionadas y eso no ha variado, o sea, había víctimas de identidad reservada, había víctimas que por ende no pueden ser cuestionadas, u otras que por cómo llegaron a la causa no tienen ningún tipo de cuestionamiento, incluso de otra edad, de otra generación, personas que no se conocen entre sí, pero había 2 víctimas que siempre fueron cuestionadas. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente estigmatiza y tiene poco menos que el concepto de la víctima ideal y que para ser víctima poco menos hay que ser inmune en todos los otros aspectos de su vida. Lo cierto es que no, que para ser víctima alcanza con ser. Cualquiera puede ser víctima, no tienes que tener una condición específica para ser víctima de cualquier delito y no hay una víctima ideal, no hay una víctima perfecta. Las víctimas son víctimas simplemente. Por eso yo entiendo que no, que nada de eso ha cambiado, que lo que nos lleva a dejar el patrocinio, yo lo expliqué, incluso es un tema formal, porque nosotros en el consultorio de asistencia a la víctima solo trabajamos con víctimas, no con los imputados. Y bueno, esa es la realidad, pero su condición la mantiene y en el proceso la mantendrá, porque eso es lo que corresponde, básicamente.